Estás escuchando La Movida Murciana, un video podcast de Eva Medel Plaza. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides, murcianos o no, un día más al videopodcast La Movida Murciana, en colaboración con el Festival de Jóvenes Estrenarte, y hoy tenemos el placer de tener a una de las seleccionadas de artes escénicas. Ella es Paloma Martínez Real Villa. Paloma ha realizado sus estudios en Dirección de Escena y Dramaturgia en la Escuela Superior de Arte Escénico de Murcia y además ha destacado en otros ambientes artísticos. En 2016 publicó un libro donde las artes plásticas y la composición teatral se fusionan para crear una obra única. Además, ha realizado diversas performances como la que hizo en colaboración con José Hortelano, aka Díscolo, donde exploraron la poesía oral en el espacio incógnita. También ha demostrado su talento como directora. En 2020 dirige ¿Quién teme a Virginia Woolf? De Edward Albee. Y también dirige Adonis y Venus de Lope de Vega. Ambas obras fueron estrenadas en la región de Murcia. Uno de los momentos más destacados de su carrera fue cuando en 2023 llevaron a escena Antígona Bajarena en el prestigioso Festival Internacional de Teatro Clásico de Messini, Grecia. Así que sin más dilación, que entre Paloma en escena. Yo soy Eva Medel Plaza y estás escuchando La Movida Murciana, el videopodcast que sí que existe. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, murcianos o no, a esta una nueva entrega de La Movida Murciana. Hoy tenemos el placer de estar con Paloma Martínez Real Villa. ¿Qué tal, Paloma? Muy buenas tardes, pues muy bien. Encantada de estar aquí, la verdad, qué gusto. Y qué bonito lo tienes todo. Muchas gracias. Me lo ocurre mucho. Todo comprado en AliExpress. Bueno, casi todo. Y muy bien utilizado. Muchas gracias. Bueno, que me alegro un montón que hayas accedido y eso, estamos en colaboración con los seleccionados del Festival Estrenarte y Paloma muy amablemente ha aceptado mi invitación, así que muchas gracias, Paloma. Gracias a ti, hombre. Y bueno, tú estás seleccionada en la categoría de artes escénicas, lo digo para que lo sepa, y ha venido a presentar su obra Herencias. Herencias tiene el subtítulo de... Te lo digo, Herencias, aquí abajo el fuego no ciega. Aquí abajo el fuego no ciega. Gracias, Sí. Paloma, gracias. Es que suele pasar mucho tanto con mi nombre como con lo que escribo. Es como algo de eso era, Herencias algo. Sí, Herencias, aquí abajo el fuego no ciega. Sí, eso. Que es muy bonito. Que no sé cómo... Bueno, ya sabéis que yo no soy periodista, pero bueno, lo intento. Así, para poner un poco en contexto a los espectadores, realizaste los estudios en Dirección de Escena y Dramaturgia en la Escuela Superior de Arte Dramático de Murcia, que me parece muy interesante porque yo no conocía la existencia de esta carrera. Y bueno, te quería preguntar qué te inspiró a elegirla y cómo ha influido en tu enfoque artístico. Pues realmente yo tampoco sabía de su existencia. O sea, hace como 4 o 5 años, por mediación de amigos que la habían estudiado y demás, pero incluso nunca me había llamado tampoco tanto la atención como para poder hacerla. Pero todo vino de la poesía. Yo hace como cosa 2015, 2016, empecé a recitar poesía, algo tan simple como ir a un bar de aquí y decir, hola, quiero recitar una poesía. ¿Y vas a micros abiertos entonces? Claro, sí, creo que empezó con los micros abiertos, porque sobre todo en la época que existía la puerta falsa. Que cerró hace años. Que cerró hace años, claro. Incluso mi primer recital lo hice allí. O sea, el primer recital formal, como voy yo con lo que tengo. Y hicimos un grupo bastante majo en aquella época con Eliana Poveda, que es una cantautora de Murcia que a mí me encanta, que en esa época fue ganadora del Crea Murcia de Canción de Autor, 2016 creo que fue. Y bueno, entonces eso poco a poco pues me iba llevando a otros caminos y a otras formas de creación muy distintas, que no solamente era coger el papel, escribir en mi casa, plantarme con un micro y darle rienda suelta, ¿no? Veía que me surgían sobre todo tipo de imágenes o cómo quería yo llevar mis proyectos iban más allá de lo que yo podía ofrecer en ese momento, de las capacidades o producciones que yo tenía. Y el hecho de querer formalizar o realmente meterme más de lleno y aprender fue a raíz de la pandemia. Yo en esa época estaba viviendo en Portugal, todo me iba bastante bien y llegó la pandemia y ya no empezó a ir las cosas tan bien.
Así que pues por mayo o así decidí volver a Murcia. Y claro, cuando vuelves otra vez a una ciudad donde ya supuestamente tenías todo, tenías ya tus amigos, tenías tus estudios, tenías tu vida y decides cambiarla y vuelves a lo mismo, es como, ¿y ahora qué? Volver a lo mismo a lo mejor tampoco me apetece tanto, si no, no me hubiese ido a buscar otro tipo de cosas. Y entonces dije, dirección. Entonces me puse a investigar, justo las pruebas obviamente las habían atrasado para poder, entonces me dio tiempo a preparármelas y a poder acceder y me metí allí. Y la verdad es que estoy muy contenta porque está siendo un proceso, lo sigue siendo, ¿no? Y creo que va a ser así hasta el día que me muera, como todo el rato de búsqueda constante, o sea, un aprendizaje constante y la búsqueda, que eso es lo más importante para mí, la búsqueda. Incluso cuando dentro del propio teatro veo que hay algo que encaja dentro de mi metodología o algo que no me aferro a ello, sino como que intento buscar nuevos métodos para seguir descubriendo, indagando y llegando a algo que todavía ni sé lo que es, que eso también es súper, no sé, me parece muy bonito, ¿no? Me parece hasta bonito y curioso y da un poco de miedo, porque no sé, pero sí que lo sé en el fondo. Creo que también es la intuición, básicamente, es primordial, bueno, cualquier disciplina artística. La intuición tiene que estar muy activa en todo momento. Y entonces eso fue lo que me pasó cuando volví de Portugal, la intuición. Y fue literalmente también como una señal, ¿no? Que hubieran atrasado ahí las pruebas. Sí, era como... Una señal de Era como, me está saliendo todo bien. Sí, sí. Qué bien. Fue algo así y estoy muy contenta, tanto con la decisión que he tomado, dónde me está llevando, cómo estoy creciendo artísticamente y sobre todo qué clase de artista o directora o qué objetivos tengo más claros para poder llevar a cabo mis proyectos, que eso es fundamental. Y la verdad es que sí, estoy muy contenta con todo lo que está pasando. Y Paloma, en 2020 dirigiste y versionaste tu primera obra ¿Quién teme a Virginia Woolf? De Edward Albee y Adonis y Venus de Lope de Vega. ¿Cómo abordas ese proceso de adaptar igual obras más clásicas a un público más contemporáneo? Pues mira, con la de ¿Quién teme a Virginia Woolf? Fue muchísimo más fácil, porque ya partíamos de un texto realista, un texto que era bastante potente y se acercaba, o sea, era muy fácil de conectar con el espectador, porque era una obra, al fin y al cabo, narrativa, hablaba de un conflicto y podía llegar mucho más sencillo. Con la de Adonis y Venus, el verso hay que mimarlo mucho y hay que cuidarlo muchísimo, y sobre todo para que la gente entre. Entonces, con la de Adonis y Venus, fue con la que más quebradero de cabeza me llevó y al final lo que hice fue hacerlo de una forma contemporánea respecto a la puesta en escena. O sea, la puesta en escena es todo lo que conlleva, todo lo que se crea una obra de teatro, ¿no? Que es la indumentaria, la escenografía, el atrecho, todo aquello. Entonces hice una pieza simbolista. O sea, lo que hacía era... a partir del movimiento de los actores, de cómo recrear la muerte de Adonis. Yo, por ejemplo, para recrear su muerte, como se ensalzaba muchísimo su figura, la figura, además, como el concepto de Adonis, ¿no? El guapo. De un tío de buen ver, ¿no? Un tío de buen ver, un tío con sus cosillas de buen ver. Pues al final su muerte partía de un símbolo absoluto que era a partir de la belleza, a partir de las flores. Entonces las propias actrices introducían en su cuerpo, les pegaban en su cuerpo flores de gran tamaño y conforme esas flores iban floreciendo o apareciendo en su cuerpo, él iba muriendo poco a poco, ¿no? Qué bonito, qué manera de ver. Sí, entonces fue como, digamos que antes de que apareciera Herencias como creación propia en todos los ámbitos, ya partían de Adonis y Venus de una puesta en escena simbolista. Entonces, si los espectadores no enganchaban mucho con el texto, con el verso, podían encajarlo de otra forma, podían viajar de otra forma distinta, que simplemente viéndola. Ah, pues mira, qué bien. Y ya te digo que con Virginia Woolf no, además me encantó la experiencia. Lo único que hice, pues sí que llevarlo un poco más a mi terreno, y lo que hice para poder crear lo que era la escenografía, para crear el contexto de la obra, creé, junto a Nuria Navarro, o de un artista, creamos una supuesta instalación artística. O sea, la obra era la siguiente. Sí. Era una instalación artística que eran piezas modulares, que eran como de goma espuma, que invadían todo el espacio. Entonces, los actores, ya interpretados en sus personajes, entraban en escena y todo lo que pasaba en ese momento era lo que duraba la obra. O sea, una pareja llega a una instalación artística,
el espectador empieza a conocer a los personajes, de dónde vienen, a qué se dedican, cuáles son sus conflictos, cuál es la motivación de cada uno, hasta una resolución final. Y entonces esa fue como muchísimo más sencilla y me gustó muchísimo más, me lo pasé muy bien en ese tipo de obra. Intentaba huir todo el rato del realismo, pero no podía tampoco obviarlo. Entonces, bueno, pero en Adonis y Venom fue como no voy a hacer una obra de teatro clásico, pero tengo que mimar y proteger el texto, porque también de eso se trata, ¿no? Si no, no tendría sentido. Le diste ahí como una vuelta. Y la adaptaste muy guay, muy guay. Sí. Y bueno, además de ser directora, también eres actriz. ¿Cómo es la experiencia de combinar ambas facetas y cómo todo esto complementa tu desarrollo como artista? Bueno, pues la verdad es que no me considero una actriz. Sí que tengo cierta formación, pero para nada podría decirlo. Pero estoy súper segura que para ser una buena directora, un buen director, necesitas mucho entender de interpretación. No solo a nivel técnico, sino necesitas entender qué pasa por tu cuerpo, cómo manejas un texto para poder conectar con tu actor, para poder entenderlo, para poder incluso explicar de una forma muy eficaz qué quieres mostrar en escena. O sea, el hecho de ponerme en la piel de actriz me ayuda, aumenta mis capacidades de entendimiento y sobre todo el poder verme cómo me dirigen a mí o cómo reacciona mi cuerpo ante las direcciones. Sobre todo yo me acuerdo cuando hice hablando... Bueno, me estoy yendo ya por las ramas. Vale. Vete por las ramas. Vale, pues yo me acuerdo, por ejemplo, uno de los recitales que hice, que fue el de Espacio Incógnita. Sí. Claro, ahí realmente no hay un personaje ni nada, simplemente estás tú y con todo lo que con todo lo que conlleva, ¿no? Y me acuerdo que cuando me vi en vídeo, yo me puse loca, iba con el micro, tal, no sé qué, sin parar de recitar, con la música ahí. Y cuando me vi en vídeo, vi que mi brazo izquierdo hacía unos movimientos de impulsos como... Esto no sé de dónde viene. Y tú no eras consciente. No era consciente en ningún momento. Que mi brazo iba por un lado y toda mi parte, mi cuerpo y mi voz iba por otro lado. Mira. Y eso es súper esencial a la hora de trabajar contigo misma, con lo que tienes a tu alrededor, porque al final estás trabajando con cuerpos vivos, trabajas con personas. Hay un director que me encanta, que es Bob Wilson, que me flipa, y él trabaja muchísimo el gesto en el cuerpo de los intérpretes, y he leído entrevistas de actores en plan, no se puede trabajar así con el actor. O sea, si yo soy cantante de ópera, tú me estás pidiendo que durante todo este tramo yo esté estático lo más posible, pero tengo una laringe que se tiene que abrir y tengo que cantar. Entonces, creo que cuando un director artístico creativo tiene ideas muy potentes, pero no las ha vivido en primera persona, no da cabida a otras posibilidades muchísimo más nutritivas en escena. Y aparte como el trabajo de empatía, ¿no? Que tú haces con el actor, me imagino. Exacto, porque bueno, también el mundo de directores es otro mundo aparte, existen muchísimas formas de trabajar, muchísimas metodologías y bueno, eso también lo vas descubriendo no solo en el trabajo que estás haciendo, sino como tú como persona. O sea, es que si yo tuviese que definir ahora mismo qué es el teatro, para mí ahora mismo es como el enfrentamiento constante conmigo misma. Eso sería, porque no es encontrar una metodología eficaz y que lo sostenga todo, sino es todo el rato reinventarte contigo misma, descubrir cuáles son tus posibilidades y sobre todo darte cuenta cuáles son tus limitantes. Que muchas veces el teatro, al ser un teatro tan que te da todas las posibilidades del mundo, es como, eso es maravilloso, pero a la vez es una condena, porque cuantas más posibilidades infinitas tienes, más vas a caer en el error. Y yo, por ejemplo, que soy muy indecisa, eso me gustaría un montón. Claro, y también es aprender muchas cosas así, sobre todo cuando vienes de trabajos de creación. Y bueno, a raíz de esta obra, ¿no?, en la que actuaste, que se llama Antígona bajo la arena, estuviste en el prestigioso Festival Internacional de Teatro Clásico en Messina, en Grecia. ¿Cómo fue esa experiencia, Paloma? Pues fue una experiencia muy interesante, o sea, en todos los campos, no solamente la interpretación o el hecho de poder ir fuera a hacer teatro, sino todo lo que pasaba era un acontecimiento totalmente nuevo. O
sea, a mí lo que más me impactó, o sea, el hecho de poder estrenar allí la obra, hacerla allí justo en Grecia, fue una experiencia increíble, muy enriquecedora, pero sobre todo lo que más me fascinó fue la gente, cómo te recibía la gente, Sí. porque por el hecho ya de ser una persona totalmente de fuera, que vengas de España, la gente te recibía con un ánimo y con una alegría, era como, no sé, como si fuese una admiración ya totalmente inculcada. Pero como si fuerais exóticas o Sí, algo por el hecho totalmente. de... Era como todo el rato, lo único que pasaban eran cosas agradables. O sea, Ah, qué bien. la gente estaba muy predispuesta, el festival se portó genial con nosotros, nos dieron muchísimas facilidades. No sé, fue una experiencia, ya te digo, que en todos los sentidos fue muy positiva y de muchísimo aprendizaje. Me gustó un montón. Y luego, pues bueno, trabajar con Rocío siempre es un placer. Ella ha trabajado conmigo en varias obras, como en Quien tema a Virginia Woolf o en Herencias. Además ha sido siempre como un apoyo fundamental en mis creaciones. Y entonces el hecho también de que venga de la mano de ella era como, lo hacía como mucho más atractivo. Era, no sé, es como ya dejo de exponer ideas creativas o de ponerme en el papel de la dirección y me entrego totalmente a lo que tú decidas o a lo que tú crees que está bien. Y eso también, como directora o como creadora, es algo que se tiene que aprender, tiene que estar íntegro, el dejarte llevar, el dejarte hacer. Y, hombre, por supuesto hay límites, no, Sí. obvio. Pero hablo desde un punto muy positivo. Bueno, y que confías en Cristina, está claro. En Rocío. Ah, en Rocío. Hola, Rocío, un beso desde aquí. Vale, vamos a sumergirnos ahora en tu obra, Herencias, aquí abajo el fuego no ciega. Comentas que la premisa de la pieza es en sí un trauma heredado. ¿Qué te inspiró a abordar este tema en particular? ¿Y cómo exploras el tema del trauma en la obra? Claro, realmente para llegar a ese punto de partida, simplemente para llegar a esa pregunta, había muchísimas detrás. Para empezar, la pieza simbolista partió totalmente desde la escritura automática. O sea, no sabía de dónde quería partir. Era simplemente escritos que tenía, me ponía a escribir y es como, sobre todo, indagar mucho en lo que yo escribía, qué es lo que yo quería hablar, porque pasa muchísimo que hay algo, hay un momento de tu vida, en un momento determinado, que te mueven ciertas cosas que no sabes digerir bien, que no sabes expresarlas, y las escribes y se plasman genial, o a veces escribes cosas que dices, pues yo no tenía ni idea que eso estaba en mí. ¿Esto de dónde viene? ¿Sabes? ¿Qué está pasando? Entonces, cuando fui creando esos monólogos larguísimos, sin ningún tipo de pretensión, sin ponerle ningún tipo de psicología, ni de personaje, ni de nada, iba tirando un poco y aparecía un conflicto y todo el rato aparecía la huida respecto a algo que tú ya conoces mucho, como puede ser un hogar o el no hogar. Es como algo que tú ya conoces. Sí. Y entonces fui tirando y era como, este conflicto, vale, viene de aquí, pero ¿dónde es la raíz? Y todo me llevaba a eso, al hogar. Al hogar. O al no hogar, de dónde procede todo. Y claro, básicamente muchísimas veces el tema del trauma, bueno, luego hubo un trabajo de investigación sobre si el trauma puede ser heredado. Hay una psiquiatra que, bueno, hizo un momento, pausa dramática, que hizo unos estudios muy interesantes que decían que obviamente los traumas se podían heredar, pero no solamente, o sea, porque había una modificación en el ADN. Sí. Se transfería de progenitor a hijos. O sea, si una persona había sufrido un trauma, por ejemplo, ella se centraba mucho en el tema del holocausto. Sí. Si esas personas luego tenían hijos, todo lo que habían vivido es eso, que esos traumas genéticamente les cambiaba por completo el ADN y eso se transferían a ellos. Hostias. Era una locura, o sea, obviamente en la obra no me metí en nada de eso porque eso es un trabajo muy tocho de investigación, saber perfectamente de qué estás hablando y de dónde lo vas a hablar. Pero me voló bastante la cabeza leer ese tipo de cosas y bueno, no experimentarlas obviamente, pero sí que muchísimos miedos, muchísimos hábitos son totalmente heredados, sobre todo a partir de la imitación, que es lo esencial en nosotros, imitar desde pequeños. O sea, sí, por ejemplo, yo me doy cuenta que cada día me parezco más a mi madre, quiera o no, tanto en las cosas buenas como en las malas también. Exacto. Pero bueno, me gusta, una cosa que está claro. bien. Pero lo de los traumas me parece muy... No, que no tal, o sea, había escuchado por ejemplo eso de que los hijos de alcohólicos tienen más probabilidades de ser alcohólicos, pero
joder, lo de un trauma tan heavy como puede ser el Holocausto te puede alterar el ADN, me parece muy interesante Yo lo estaba esa leyendo premisa de la que partes. y era porque ellos mismos sufrían trastornos de ansiedad Sí. similares a los que habían pasado ellos. Paloma. Y vemos que en la obra la danza y el teatro físico son especialidades fundamentales. ¿Nos puedes así iluminar un poquito, decirnos qué es lo del teatro físico así al público más general que no tenemos? Yo la verdad es que no sé lo que es, Paloma, te digo la verdad. Bueno, pues el teatro físico básicamente es un tipo de teatro, una disciplina, sobre todo está muy ligada al teatro de creación, que el medio de comunicación, la expresión es el cuerpo. Es desde donde se trabaja y desde donde se habla. Eso no quiere decir que no exista texto en la pieza, por supuesto, pero es de donde se parte. Puedes partir de un concepto, de una idea muy abstracta, de un poema, de una canción, y expresas desde ahí. Realmente es el estilo que más me acerca a cómo quiero contar las cosas. Es lo que me gusta. O cómo trabajar con los actores porque como casi nunca partimos de un texto, partimos de un concepto que poco a poco vamos cerrando, vamos materializando, ¿no? Trabajamos siempre desde el cuerpo para ver que las ideas que tenemos, lo que queremos contar, cómo nos afecta. Trabajamos con el arquetipo, más que desde un personaje ya construido, con una psicología, con muchos más matices. Y siempre me sorprende mucho, me lleva a sitios que no era muy consciente que quería llegar, ¿sabes? Ah, fíjate. Que quería llegar. Y bueno, fue también algo mucho más natural porque yo, en la escuela hice mi formación en un taller de teatro físico y cuando descubrí que la capacidad que tenía mi cuerpo de hablar y ser consciente de lo que estaba diciendo y desde qué punto lo estaba diciendo, a mí me producía muchísima más veracidad, ¿no? que tener un texto. Que eso no significa que para mí el texto sea menos importante. Es más, mis obras, el texto tiene mucha potencia, mucha densidad, ¿no? Aunque no sean textuales, o narrativas. Pero sí que me parece muy interesante, un punto de iniciación muy interesante para llegar a unos caminos totalmente aleatorios. Pues No sabes dónde puedes. Sí, fíjate, porque yo no lo conocía y me han entrado ganas de conocer más. Bueno, hay un montón de compañías, por ejemplo, una de las más sonadas que son Peeping Tom, que ellos son belgas. Y bueno, a partir de partituras o coreografías corporales, pues llevan a cabo sus creaciones. Fíjate. Es súper interesante. Y se dedican eso al teatro físico y ya está. Sí, en la última obra sí que hubo bastante texto. O sea, no la vi, no puedo hablar de ello, no la vi. Pero bueno, sí, básicamente digamos que de lo que se sustentan o de lo que se caracteriza su compañía y sus obras es de eso, del teatro físico y la danza. Pues y fíjate. hacen cosas increíbles, bueno, he visto cosas muy increíbles. Y la pieza, al tratar temas tan profundos y emocionales, ¿cómo te quedas tú después de ensayar o después de representar? Madre mía, Herencias ha sido un crecimiento de 7 años de mi vida, aunque haya pasado solamente 1. O sea, Sí. ha sido increíble. Yo, por ejemplo, que esta obra la hemos estrenado 2 veces. La primera fue en enero, en el Teatro Villa de Molina, y ahora con el Estrenarte. Y cada vez que acaba esa pieza, literalmente es que me pega un bajonazo increíble. Pero ya no solamente de lo que habla la pieza en sí, sino de todo el proceso. Es cuando ya por fin, después de un proceso por el que pasas por muchísimas etapas, con los actores, con los textos, con lo que se quiere decir. Además, el equipo que hicimos fue un equipo bastante férreo, fue un equipo muy, muy chulo. O sea, nos entendíamos mucho. Y acabar siempre, por eso ya cualquier obra, pero más con Herencias, es literalmente como reiniciar. Es como quedarte en blanco y volver a reiniciar. Ah, pues eso es bonito y chulo, ¿no? Sí, sí que lo es. Como... Pero también te cansas, me imagino que será. Sí, es como, no sé, es que con Herencias me han pasado, con Herencias me ha pasado lo que no me ha pasado con ninguna otra obra, y es la carga emocional, la carga implícita totalmente emocional. Y el trabajo, con lo que has dicho antes, del trauma, tal, todo el trabajo de introspección que tú has hecho, ¿no? De la escritura automática, eso es heavy, me imagino que... Claro, porque descubres cosas que ni siquiera eres conscientes que están. Y eso es muchísimo más heavy. Y luego querer llevarlas a cabo, llevarlas en escena y ya no lo hablas tú desde tu primera persona, Sí. sino ese texto se lo das a otra actriz.
Y esa actriz tiene que hacerse con todo eso, con toda esa carga. Y bueno, y al final lo que también lo que hemos comentado, ¿no? Que sí, que los actores son vulnerables, se están exponiendo, trabajando con emociones, pero claro, al final el texto es tuyo, en este caso, entonces la que se está exponiendo eres tú. Y Sí. que también hay que ser valiente para que la gente, ponerte ahí en un auditorio, en un teatro, ¿no? Y que la gente juzgue lo que ha salido de ti, que, joder, yo no creo que no podría, por ejemplo. Me parece muy admirable. Ya, yo es que eso ahora mismo no sé tampoco cómo lo vivo en primera persona. Sí que es verdad que con la dirección, igual que volviendo a lo de la poesía y demás, en ese momento sí que me sentía muchísimo más vulnerable. Es como son mis textos, es mi cuerpo y soy yo Sí. la que lo hace. Ahora mismo siento que tengo una armadura increíble, que son los actores, que sobre todo en Herencias siempre han hecho un trabajo impecable. Entonces como que te escondes un poco en eso. Y porque al fin y al cabo, aunque ellos sepan de lo que están hablando y de quién están hablando, esas personas se lo llevan a su terreno, tienen que hacer lo suyo, tienen que vivenciarlo. Tanto tienen que pasar tanto por su cuerpo como por su boca, por todas las emociones posibles. Y bueno, ahora mismo cuando diriges como que ya no sientes que la exposición es tan tuya. Si me hubiese subido yo, que eso me pasó en Molina, me subí con el prólogo inicial, ahí sí que estaba como... Lo ves. Bienvenidos. Sí. Me estoy muriendo. Pero bueno, no sé, es que al fin y al cabo el teatro es un trabajo totalmente colaborativo. Tú puedes tener ideas increíbles, pero si tú no tienes un equipo, No tienes nada, ¿no? poca cosa va a salir, básicamente. Y... Uy, me ahogo. Y pues eso, con Herencias pasó eso. Y luego es verdad que cuando yo veo los textos en otra boca, en otros cuerpos, en otras Sí. personas, ya dejan de ser míos completamente. Mutan, ¿no? Sí, Cambian, mutan sí. y cambian. Obviamente es un texto que sabe perfectamente lo que está hablando, pero como que esa emoción inicial de sorprenderte al escribirlo o de poder decirlo tú en voz alta desaparece por completo. Y eso también es bonito. Y me gusta que lo hagan suyo. Paloma, ¿qué esperas que los espectadores se lleven de la experiencia de ver Herencias? Qué buena pregunta. Pues la verdad es que no lo sé. Y me siento cómoda diciendo que no lo sé. Sí. Sí, porque ha sido un proceso tanto emocional como metodológico. O sea, ha sido un proceso tan, no sé, tan vivaz que no había como un objetivo final, ¿no? O sea, al no ser un texto narrativo que te cuenta una historia, no hay un fin donde una persona va a salir y va a decir, pues la obra trata sobre esto o tal. Es como algo muy asociativo, es como o te llega o no te llega, es como pulsar. Y si estás receptivo y abierto, bien, y si no, pues no pasa nada. Entonces, pues no lo sé. Pero yo creo que, ¿sabes qué? Me gustaría que se hiciese la pregunta que dice la pregunta, o sea, que dice el texto final de la obra, que es la de ¿qué pena arrastras? ¿Qué es lo que te sostiene? ¿Qué hace que quieras seguir estando aquí? Hostia, pues qué buenas preguntas, ¿eh? Creo que eso sería como Sí, ¿qué hace que quieras seguir estando aquí? No lo sé. desde luego. Pues sí, o sea, hay que ir receptivo, ¿no? Y con la mente abierta, has Sí, dicho. sí. Vale. Después de esta pregunta, lo siento muchísimo, pero va a venir la más difícil del podcast y es la que le hacemos a todos los invitados y es ¿tú qué eres? ¿Más de marineras o de caballitos? Cuando te pides una estrella levante, así, ¿con qué te gusta acompañarla? Como buena glotona, las dos cosas. Mírala, di que sí, no hay que elegir. No hay que elegir, hay que ir a por todo. No, pero sí que es verdad que las dos cosas me encantan. Siempre he sido de marinera, pero el caballito ya va ganando. Sí. Ya poco a poco el otro día me fui a comer con unas amigas. Bueno, en verdad nos pedimos lo mismo, marinera y caballito. No hay elección, no hay. Mira, es que es verdad, en realidad yo los estoy haciendo enemigos, pero no, pueden convivir exactamente. Totalmente. Nada, pues me alegro mucho, me ha gustado mucho esa respuesta. Gracias. Y nada, nos estamos quedando sin tiempo, es una pena, pero
muy importante, deciros que podéis ver la obra en la web de Estrenarte si os perdisteis la presentación, Exacto, la pueden ver ahí sin problema. que eso es guay, porque ahora tendréis ganas de verla, entonces la tenéis en la web de Estrenarte. Y nada, Paloma, darte las gracias No, por qué va. contribuir a este entramado de la cultura murciana, porque haya obras de teatro, que en Murcia hay muchas obras de teatro, pero siempre pueden haber más. Estaría guay y sobre todo también dirigidas por mujeres, que es guay, nos gusta y hay que apoyar la cultura murciana. Totalmente. Muchísimas gracias. A Paloma. ti, Eva, gracias por todo, de verdad. Gracias. Adiós. Adiós.